estemos acá, autoriza la grabación por parte de ustedes, por favor. Recuerden que esto es con fines académicos y con el fin de que todos aprendamos. Entonces, hablemos un poco de este curso de tecnologías web, precisamente en qué sentido. Busquemos o analicemos un poquito este diagrama para que veamos a grosso modo cómo es el sistema o la complejidad de lo que es Internet como tal. Entonces, resulta que cuando nosotros hacemos webs o aplicaciones, se utilizan algunas tecnologías para lograr estos propósitos. ¿Y qué tipo de tecnologías utilizamos? Primero, ¿dónde se albergan los sitios web o aplicaciones? De hecho, videojuegos o plataformas de streaming o todo lo que ustedes se puedan imaginar como YouTube o precisamente esto como estas plataformas de comunicación como Meets, como Teams y Skype y todo esto, pues esto siempre se almacena en algo que se denomina servidor. ¿Que es un servidor? Una computadora especialmente diseñada para servir páginas de internet o aplicaciones con la misma capacidad de un procesamiento de un computador normal. Entonces, para que tengamos en cuenta, todo lo que ustedes pueden consumir a nivel de tecnología está almacenado en servidores. Es más, de una vez incluimos lo que se puede llamar LLMs. Los LLMs son Large Language Models, o sea, modelos extensos de lenguaje, los cuales son los más famosos, por supuesto, como ChatGPT o Gemini u otras herramientas como DeepSeek también. ¿Y para qué sirven estos elementos? Pues ustedes saben para lo que sirve, por supuesto, nos ayudan a fortalecer y son herramientas para poder potenciar todas nuestras habilidades técnicas y las habilidades de conocimiento para la construcción de cualquier tipo de producto o elemento, ya sea la generación de textos, la generación de imágenes, la generación de video o la generación de audio. Entonces, todo esto o estas aplicaciones están albergadas en lo que se denomina un servidor y reitero, es una computadora que está en algún lugar del mundo, pero que por supuesto tiene una serie de tarjetas de video y tarjetas que se denominan GPUs, las cuales fortalecen y ayudan al procesamiento gráfico de los cálculos matemáticos que puede producir el acceso o consumo de estas herramientas de Large Language Models de inteligencia artificial o también aplicaciones como esta de comunicación, por ejemplo, como Microsoft Teams y de las demás cloud computing como tal o herramientas de cloud computing como Azure o como Amazon Web Service como tal. Entonces, estas tecnologías están desarrolladas y diseñadas, como ustedes ven aquí en pantalla, son tecnologías construidas a base de programación y de códigos de programación, y esos códigos de programación contemplan aspectos lógicos y matemáticos como lo que se denomina el scripting, y uno de los lenguajes que se usa mucho es, por ejemplo, PHP o lenguajes como ASP, como Java, eh, Java para server, para server pages y también perdón, MySQL para bases de datos, Postgres para bases de datos, Oracle para bases de datos y Microsoft SQL para bases de datos. Entonces, estas tecnologías no son las únicas, por supuesto. Hay otras tecnologías, por ejemplo, Python a nivel de lenguajes de programación, JavaScript a nivel de lenguajes de programación, por ejemplo, Go también es un lenguaje de programación y hay muchas tecnologías más que están albergando y permiten soportar el uso de estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, en ese orden de ideas, el servidor permite almacenar estas aplicaciones y programas, pero también podemos a través de estos lenguajes construir diseños o contenidos o productos de user experience o experiencia de usuario para poder crear productos multimedia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, o por ejemplo nuestra página web, nuestro portafolio web y muchas cosas más. Entonces, el objetivo aquí es que eso se utiliza muchísimo y las tecnologías han venido cambiando. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que se llaman los protocolos de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando tú construyes un modelo o alguna aplicación y lo subes a un servidor,
tiene que existir un método de comunicación. Esos métodos de comunicación son protocolos de comunicación y son normas establecidas para la transmisión de datos entre computadores, ¿sí? Uno de los más representativos o términos utilizados de protocolos de conexión a Internet es el famoso TCP/IP. O hay otro que se llama el UDP, el IPv4, el IPv6 y Ethernet. Estos son modelos o sistemas de conexión. ¿Listo? Y los modelos de funcionamiento son a través del TCP y OSI. Esto tiene que ver con seguridad informática. Digamos que a grosso modo y de manera resumida son sistemas de protocolo que permiten la transferencia de archivos y de datos, ya sea de código binario, es decir, de información de unos y ceros entre componentes tecnológicos, entre computadoras o, por ejemplo, dispositivos que inalámbricamente viajan a través de señales u ondas que están a nivel satelital y también a través de cables que son cables marítimos, que si ustedes saben, por supuesto, Internet está hiperconectado a través de estos cables. Entonces, fíjense cómo este gráfico nos muestra que hay una serie de elementos o componentes de cómo funciona Internet, y es decir, que existe algo que se llama la red de pares, P2P, unas redes descentralizadas donde no hay un servidor central, sino donde las computadoras también llevan la carga de servir y pasar datos. Es decir, cuando, por ejemplo, llegase a haber una caída o un bajonazo de luz, en alguno de estos dispositivos o servidores, las redes de pares permiten seguir fortaleciendo o hacer que las plataformas que nosotros consultamos habitualmente, por ejemplo, como Facebook, Instagram o Sena Sofía Plus o cualquier otra plataforma, no desaparezca completamente o no se dañe, ¿sí? ¿Y por qué? Porque precisamente las redes de pares son servidores gemelos que permiten producir o mantener el funcionamiento de estos plataformas y de estos servidores. Entonces, al existir esas redes de pares, existen varias herramientas o tecnologías relacionadas de comunicación, como lo había mencionado anteriormente, Skype, por ejemplo, hay herramientas Torrent, que digamos que esto es un poco antiguo, pero se usa mucho, digamos, a nivel de transferencia de archivos y transferencia de datos. Estos son tecnologías muy interesantes como por ejemplo LimeWire, que actualmente es un modelo de IA, por ejemplo Nutella, Donkey y bueno, muchas cosas más que ustedes van a ver a lo largo de nuestra explicación de diseño web, que básicamente son herramientas que ustedes ya consultan y que para ustedes son habituales en el uso y en el trabajo, ya sea en sus trabajos, en sus empresas o de hecho en la cotidianidad, el simple hecho de, por ejemplo, googlear o, por ejemplo, el hecho de utilizar ChatGPT. ¿Listo? Entonces, eh, resulta que estas plataformas funcionan a través de estos protocolos y el usuario final, también conocido como agente, es el computador a donde llega esa información. Es decir, ya sea el computador de su casa o el computador de su familiar o el computador, por ejemplo, del SENA, o también los dispositivos móviles a donde llega esa información. Ese computador llega con una serie de peticiones que uno puede solicitar, por ejemplo, cuando uno está manejando un Instagram y le está dando, por ejemplo, like a una publicación, pues esa petición viaja al servidor y queda almacenada y guardada en una base de datos, ¿sí? Entonces, esta información se interpreta y se presenta de varias maneras haciendo el uso de la familia de protocolos de Internet que mencioné anteriormente. Entonces, por eso vemos en este gráfico cómo, aunque en muchos casos se reciban por computador, yace también un servidor que siempre es el otro computador quien está equipado para interpretar los datos y presentarlos a los seres humanos como imágenes, audio, video o texto. ¿Ok? Entonces, las tecnologías relacionadas a través de la consulta de este tipo de dispositivos y no solo em,
los dispositivos que he hablado, sino otros tipos de tecnologías que mencionaré más adelante, son también los del potencial de los navegadores. Es decir, los navegadores que usamos para usar Internet, depende de un buen navegador, cómo podemos producir y recibir la información adecuadamente. Por ejemplo, Firefox es un navegador, Google Chrome, hay muchos navegadores como tal. Safari, por ejemplo, u otros navegadores. Entonces, esto utiliza un código visible que es el que precisamente permitimos ver o nos permite ver a través de los navegadores llamado XML o XHTML, que es el lenguaje que, digamos, XML es Extended Markup Language y XHTML es Hypertext Markup Language, ¿ok? Que ahorita le explicaré cómo funciona el tema de estos lenguajes, que son lenguajes de maquetación visual que el navegador interpreta para brindarnos la información de la manera más adecuada. Y luego también existe lo que se llama JavaScript, que es para la interacción con los navegadores. Y también JavaScript es un lenguaje de programación que su nombre auténtico o verdadero es ECMAScript 6. Es un lenguaje de programación el cual está en Internet, en más del 80% de Internet, y hay navegadores que son netamente construidos a base de JavaScript y por supuesto de otros lenguajes como por ejemplo Python, y también conocemos o tenemos lo que se denomina el lenguaje CSS, que es el lenguaje para la presentación de las páginas web, el diseño de las páginas web, el cual se llama CSS. Y reitero, CSS significa Cascading Style Sheets. Y también la familia de contenidos vectoriales que son compatibles con HTML, llamados los SVG o Scalable Vector Graphics, que son para la presentación de gráficos que usted precisamente está viendo en este momento. Por ejemplo, esa imagen del computador y del servidor, pues es una imagen SVG. Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Claro, contundente, dudas, inquietudes, sugerencias, aportes, todo muy bien. Me indican por favor sus manifestaciones a través de reacciones. Por ejemplo, fíjense que aquí estoy enviando una reacción de un like, o puedo enviarles, por ejemplo, un corazón, y cada uno de ustedes puede enviar ese tipo de manifestaciones para yo saber que ustedes están ahí conmigo entendiendo estas dinámicas y estas explicaciones. Bueno, por favor, aquí, digamos que participar es para poder intervenir y alzar la mano para hablar, y las que dicen reacciones es para que podamos, por ejemplo, precisamente expresarnos a través de reacciones en la comunicación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, veremos algo que se llama el temario de nuestro curso, que precisamente es complementario y está conectado con nuestro proceso formativo y conectado con el diseño de personajes, pero necesitamos aprender el aspecto técnico del temario del curso de diseño Frontend, HTML, CSS y JavaScript. Entonces, ¿qué vamos a ver en HTML5 de la manera más resumida, pero también muy importante, realizando ejercicios que de su participación y práctica depende la evolución que tengamos en la ficha? Vamos a ver HTML5, vamos a entender lo que son las etiquetas huérfanas y compuestas, hablaremos de la estructura semántica del HTML5, hablaremos de etiquetas semánticas, atributos comunes y generales en el HTML5, estructuras del documento, indentación y herencias. Hablaremos también de lo que se entiende como box model, y esto es, por ejemplo, el proceso de explicación resumida y muy, digamos, rápida de lo que serían los temarios de HTML5. Posteriormente hablaremos de CSS, entenderíamos lo que es la estructura y la sintaxis, los tipos de incorporación de CSS. Me refiero a incorporaciones internas, externas y en línea de comando, indentación, herencias y comentarios, niveles de especificidad. Flexbox Grid, por supuesto, de aquí haremos una evaluación con respecto a esta tecnología. Hablaremos también acerca de los breakpoints, comprenderemos cómo trabaja el responsive design, los media queries, las pseudo elementos y las pseudo classes, el Z-index. Estos son algunos, reitero, de componentes que veremos con respecto a CSS. También hablaremos
o veremos puntualmente de Bootstrap. Hablaremos de esta librería a pesar de que, digamos, la tecnología ha avanzado más. Necesito que tengan fundamentos en función a Bootstrap a nivel de maquetación, pero por supuesto avanzaremos a términos o a temas dentro de Bootstrap y dentro de tecnologías superiores a ellas, pero Bootstrap es, digamos, lo más básico que empezaremos a comprender. Me refiero a librerías, a componentes e incorporaciones de CDNs, librerías locales, incorporación de componentes, helpers y layouts, indentación, herencias y comentarios, display grids, flexbox grid, grid systems y breakpoints. También, si todo sale muy bien y trabajamos lo suficientemente comprometidos para sacar adelante las evidencias, hablaremos y veremos los principios y bases de los lenguajes de programación orientado a objetos, en este caso lo que se denomina como JavaScript. Hablaremos de la introducción y las variables y los tipos de datos, operadores de expresiones, estructuras de control, condiciones, bucles, switches y otros componentes funcionales en el ámbito de las variables, objetos y propiedades a raíz y bucles de iteración y eventos y manipulación del DOM como tal. Y así también hablaremos de avanzar posiblemente a la incorporación de jQuery, pero también aquí quiero hacer una salvedad y es que saltaremos también a comprender la importancia de una librería avanzada llamada React. ¿Listo? Y también otro segmento clave e importante a nivel de organización y de versionamiento es lo que vamos a comprender que es Git y GitHub como tal, introducción a Git y el control de versiones. Trabajaremos con GitHub y la red social de programación más grande del mundo, e importante, repositorios, comprenderemos lo que son los controles de cambios y los push, las terminologías y comandos básicos del Git y la metodología. Listo, esto es básicamente un curso bien intensivo y completo con respecto a lo que veremos en esta, digamos, es nuestra enlace de referencia en función a los contenidos, porque aquí, si ustedes se fijan, tendremos enlaces de interés. Por ejemplo, esta página es muy importante, se llama la página W3 School, la voy a abrir. Esta página web de W3 School es una página extremadamente clave, es creada por el fundador de Internet, el señor Tim Berners-Lee, que tiene todos los lenguajes de la web y también lenguajes de aplicaciones de escritorio para poder aprender. Fíjense que, bueno, aquí está en inglés, pero creo que esto tiene una versión en español, o si no, simplemente le hacemos traducir, pero también la invitación es que ustedes se familiaricen con esta página, porque de aquí extraeremos bastantes ejercicios para la consulta y lo chévere es que la página trae un editor de código interno que nos permite hacer ejercicios para poder maquetar eficientemente y generar resultados visuales atractivos para incorporar en nuestros diseños e incorporaciones de diseño web como tal. Pero recuerden que el objetivo de todo esto es que vamos a comprender los fundamentos en función a este curso. ¿Listo? Esta página es bien importante. También otra página que consultaremos es la página de Developer Mozilla. Esta página es la página oficial del navegador de Firefox, pero también habla de, si le damos aquí la versión en español, fíjense que aquí yo puedo decir, por ejemplo, HTML y voy a ingresar al HTML y aquí nos empieza a hablar también de una documentación muy completa en función a la comprensión del HTML que necesitamos comprender. ¿Listo? Entonces esta página también es muy importante. Asimismo, otra página que visualizaremos y tendremos como a manera de consulta es lenguaje HTML. Aquí también explica muy bien cómo trabajar con el HTML y la comprensión de elementos y componentes. Asimismo, también haremos o ingresaremos a lo que se llama un cheat sheet, que es como un archivo PDF, el cual nos va a permitir comprender las etiquetas, atributos y valores que se utilizan dentro del HTML. Por ejemplo, aquí de una vez le voy a decir acá 0 euros, pero voy a descargarlo y vamos a elegir el cheat sheet. Uy, acá hay uno nuevo, miren, 2026. Fíjense que está actualizado, entonces miren, este está súper actualizado para que podamos tenerlo para nuestro uso y nuestro beneficio.
Muestra a ver si lo puedo descargar y de una vez se los comparto. O bueno, descárguenlo ustedes mismos porque tenemos que andar con esto y también yo les entregaré como una hojita impresa de este material porque para poder aprender requerimos mucho el tema eh, de usar estas ayudas y PDFs. Entonces, por eso les estoy compartiendo a través de nuestro chat de Meets y a través del WhatsApp también, eh, que podamos descargar este PDF informativo acerca de esta página como tal. ¿Listo? Entonces, asimismo, me encanta que hayamos actualizado este PDF, que nos lo hayan entregado actualizado, espectacular. Y también lenguaje CSS, que es la página que explica también el lenguaje CSS. Y por ejemplo, aquí podemos acceder lo mismo a nociones básicas de CSS y podemos acceder al cheat sheet descargable, o sea, esto es como un PDF informativo, académico y funcional, que de hecho también está de versión 2026. Entonces estamos lo mismo estrenando. eh, ¿Estrenando qué? Cheat sheet PDF. Entonces, muy, muy espectacular. Ahí se las estoy compartiendo. Bien, claro, claro, dudas, inquietudes hasta el momento con respecto a esto. ¿Todo claro? Asumo que sí. Bueno, por favor, vamos de una manera y lo importante es que ustedes me pregunten. Entonces, lenguaje JavaScript, miren, también, si le damos clic acá, entonces vamos a poder encontrar temas de JavaScript y, por ejemplo, vamos a elegir JavaScript y lo mismo, aquí están los primeros pasos y está el cheat sheet o PDF informativo académico acerca de cheat sheet. Le decimos acá 0 € y le decimos descargar y fíjense que también estamos estrenando el de JavaScript del 2026. Bueno, a ver, ahí estoy. Y por WhatsApp también. Listo. Bueno, también tenemos la página de Bootstrap. Esta es la página de Bootstrap. También la vamos a usar bastante. Vamos a ingresar a la herramienta. Vamos a entender cómo se usa Bootstrap. Vamos a aprender a usar NPMs o lo que son como em, No Package Management, que son como paquetes de instalación a través de Node.js, ¿sí? También voy a poner Node.js aquí, pero bueno, Node.js también lo usaremos. Esto es una plataforma que permite convertir JavaScript en un servidor para crear sitios web muy buenos. ¿Listo? Entonces Node.js también será instalado y de hecho ya está instalado en las computadoras del SENA. Tenemos un recurso en, bueno, acá hay unos artículos de explicaciones, por ejemplo, Box Model. Este ya desapareció, entonces ese toca arreglarlo, pero tengo aquí un temario de Git. Aquí este es el temario de Git, que ese no voy a ir tanto a explicarlo ahorita, pero es para que tengan presente que en este temario de Git, pues ahí también se explicará. Y tenemos aquí también una página que es un generador de CSS Grid Generator, el cual nos va a permitir, por ejemplo, maquetar o crear páginas o segmentaciones de páginas que de una u otra forma hagan que esto nos permitan hacer las web de una manera mucho más eficiente con esta tecnología de Grid, que es CSS Grid. Sí, entonces fíjense que vamos a poder hacer cosas como esta y aquí nos genera el código para poder maquetar. Entonces también es muy valioso
maquetador de CSS Grid que nos va a permitir muchas cosas buenas. Asimismo, tengo una serie de videos explicativos que nos van a orientar, pero también algunos los tengo que renovar porque las tecnologías han venido cambiando constantemente, pero aquí tenemos material explicativo muy interesante, como por ejemplo Flexbox, que es el que me interesa mucho que ustedes aprendan, así como todo lo que les acabo de mencionar. Y tenemos herramientas recomendadas para que ustedes las prueben, por ejemplo, drag and drop con JavaScript, SQL Flow, herramientas para bases de datos, creación de personas que no existen. Esto es una locura. Y muchas cosas más que poco a poco las vamos a ir. Fíjense que aquí en mi curso ha sido muy demandado. Tenemos 98 comentarios de diferentes personas. La idea es que ustedes también me entreguen y me otorguen uno de sus comentarios, sus opiniones desde el aspecto profesional, porque es muy importante la retroalimentación y el engagement que podamos tener, también el feedback que podamos tener en el trabajo de este curso. ¿Listos? ¿Qué tal? Claro, contundente. A ver, ahí yo los veo. Robert. Ah, bueno, ahí alzaron la mano. Robert, Johan. Los que alzan la mano es porque me quieren hablar. Listo, la invitación, lo que les digo, seamos muy participativos si quieren y también nadie nace aprendido. De pronto, algunos de ustedes tienen hartas habilidades en este tema y lo que sí tienen habilidades en este tema, entonces, por supuesto, necesito que sean muy colaboradores con sus compañeros que están empezando. De mi parte también, yo voy a empezar de cero, pero sí necesito que estemos muy conectados con este curso y esta clase para que ustedes puedan sacar adelante su proceso formativo, puedan superar todos los resultados de aprendizaje, puedan aprender. ¿Listo? Bueno, entonces eh, vamos a comenzar, vamos a comenzar con HTML5. HTML5. Entonces yo quiero hacer una pregunta aquí. Si alguno, a ver, ¿quién sabe de ustedes HTML5? ¿Quién aprendió HTML5? ¿Ninguno de los que están aquí? Ah, listo. Johan. Muy bien, Johan Sebastián. Muy bien. Ahí aprendió. Ya sabe. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, eso significa que es lo mismo. Tenemos que comenzar de cero, muy juiciosamente, pero el empezar también nos vuelve muy habilidosos porque son saberes previos y son conocimientos base de nuestro programa de formación. ¿Listo? Entonces, a ver, yo cómo me fue aquí. Estoy dentro de Tin, Tin, Tin. Ahí está. Espérenme un momentico, estoy extrayendo aquí. Listo, estoy extrayendo esto. Dios quiera, todo salga muy bien. Bueno, entonces vamos a ingresar a este de acá. eh, Lenguaje HTML5. ¿Listo? Nos fue. Y voy a ingresar acá a paggrafica.com/educación Sena. Perfecto, mira, aquí en Educación Sena tenemos esto. ¿Escuchan el audio? No, Ah, bueno, entonces, muy bien, muchas gracias por avisarme, porque ustedes saben que ahora sí voy a compartir desde pestaña.
Listo. HTML5. Introducción. La versión HTML5 es la última revisión importante del lenguaje básico para la World Wide Web. En esta se realizaron varios e importantes cambios en atributos y elementos que permiten potencializar y optimizar el uso de recursos en la web, garantizando abreviación, visualización, velocidad y conectividad, entre otras, ofreciendo al usuario una experiencia novedosa y práctica en su interacción con los recursos de la nube. Dentro de este material específicamente, encontrará las condiciones y sintaxis necesarias para hacer uso de imágenes, audio y video dentro de una página HTML5. Listo, efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos dos esquemas de contenidos. El primero es que tenemos que entender que existen editores de texto. Entonces, y el segundo es hablar de HTML5. Hablemos primero de los editores de texto. Les comparto este objeto virtual de Editores de aprendizaje. texto para HTML5. Les comparto el enlace de este material. Lo mismo en el chat y también aquí en el WhatsApp. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro, los editores de texto son herramientas para trabajar HTML5 y la importancia radica en la ayuda contextual que nos pueden proporcionar. Ahorita hay editores que tienen un muy alto nivel y por lo general requerimos de esos editores ya que son muy potentes para poder construir y crear aplicativos de una manera muy eficiente. ¿Por qué? Por su ayuda contextual, porque algunos incorporan de hecho, inteligencia artificial y existen variedad de elementos que nos permiten crear aplicativos. Pero reitero aquí, el conocimiento es el que usted pueda llegar a implementar, o sea, usted como aprendiz de, en la capacidad de construir de manera creativa y que pueda generar este tipo de diseños con HTML5. Bueno, entonces existen algunos editores como lo son Coffee Cup, Text Wrangler, TextMate, Composer, Aptana, Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, eh, eh, Squire, Popline, Rendera, Mercury. Bueno, hay muchos editores aquí, algunos de hecho, y por defecto nosotros vamos a trabajar, o nuestro editor eh, por defecto, el que vamos a aprender a usar, o bueno, van a ser dos, pero sí necesito que ustedes se vuelvan muy buenos en esos dos editores. El primero es Visual Studio Code y el segundo es Anti-Gravity. Sí, utilizaremos Anti-Gravity. Bueno, eso es con respecto a los editores de texto. ¿Alguna inquietud hasta ahí? HTML5. Hypertext Markup Language, versión 5. ¿Todo claro? Sí, señor. HTML5 dice ahí HTML5 Hypertext Markup Language versión 5. En español, eso significa lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Y en qué se diferencia el HTML5, por ejemplo, al HTML4 o al HTML3? Antes, los lenguajes de maquetación como el HTML, que antes se llamaba XHTML, de hecho nació siendo XML, que era lo que yo les decía, que era Extended Markup Language, y luego es Extended Hypertext Markup Language. Estos lenguajes eran netamente para que las máquinas permitieran renderizar o mostrar las páginas web en los navegadores. Sin embargo, la versión HTML5 es una versión netamente diseñada para los navegadores, pero comprensible a la semántica y al entendimiento humano. Es decir, facilita el esquema y la representación de diversos recursos para el uso de video, de audio y algo muy importante que es
que el lenguaje se adaptó a lo que se llama mobile first, o sea, a la construcción o aplicación e incorporación de aplicativos diseñados para los dispositivos móviles o celulares. También avanzó en el aspecto del manejo de formularios y en el manejo de juegos o interacciones que se pueden construir y existen, el HTML5 tiene nuevas etiquetas que como su nombre lo indica son semánticas. A lo que nos referimos con semántico es que tiene una significación semántica, o sea, conceptual o explicativa, entendible a nuestra lógica elemental como seres humanos. Entonces, estas etiquetas nuevas de HTML5 se incorporan para la implementación de texto, integración de formularios matemáticos, mejoras operativas entre el HTML5 y todos los navegadores que existen a la actualidad. Gracias a, por supuesto, la inteligencia artificial, también pues contamos con un avance tecnológico muy significativo en el crecimiento de estos modelos y herramientas de IA incorporados en el lenguaje HTML5. Entonces, la semántica es la comprensión literal de cada concepto que se incorpora dentro del lenguaje de marcado de hipertexto o el lenguaje HTML. Entonces, eso es la diferencia con respecto a HTML5 a HTML4. HTML5 es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. Esta versión de HTML contiene nuevos atributos, elementos y comportamientos que encierra un conjunto amplio de tecnologías que potencia y optimiza los sitios web. Otro aspecto importante en lo que denominamos con HTML5 es también la capacidad o la conectividad. ¿Qué es la conectividad? O sea, este lenguaje comprende las diferentes tecnologías de cómo su nombre lo indica, apoyan la conectividad. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, algo que se llaman los WebSockets. ¿Qué son los WebSockets? Son tecnologías que apoyan la interoperabilidad entre el navegador del usuario y del servidor, o sea, la intercomunicación. Así se vaya, por ejemplo, Internet, la página web sigue manteniéndose funcional, consultando datos y luego retoma esos procesos. Eso es lo que hacen los WebSockets. Son tecnologías que apoyan, reitero, el funcionamiento de una web sin necesidad de hacer una consulta al servidor porque está albergada esa información en la memoria caché de los navegadores o lo que se puede denominar como local storage. También en los eventos del servidor enviados. ¿Qué significan los eventos del servidor? Permite enviar respuestas al usuario sin que éste haya realizado una petición, porque precisamente pues el lenguaje es muy comprensivo o entendible y está dotado de la capacidad de comprensión más humana. Lo mismo la conectividad a través de lo que se llama WebRTC, que es una tecnología que permite la comunicación en tiempo real basados en las conexiones directamente por el navegador sin ayuda de plugins o aplicaciones externas, que es lo que yo les decía cuando, no sé, estamos, por ejemplo, en una aplicación o estamos en un juego online, por ejemplo, y se va el internet, él va a almacenar de todas maneras los datos de funcionamiento de lo que hemos trabajado dentro del juego o lo que hemos desarrollado. Eso tiene que ver con WebRTC. HTML5, Hypertext Markup Language, versión 5. También tenemos lo que hace el HTML5 a nivel de sin conexión y almacenamiento. El HTML5 favorece el almacenamiento de grandes cantidades de información en un estado sin conexión, mejorando el rendimiento de búsquedas mediante índices y permite el uso de what you see, what you get, que es, esto es una especie de plataforma que tiene por defecto el funcionamiento de un Word interno dentro del HTML. Es decir, yo puedo incorporar
elementos como un Word, como por ejemplo cuando tú escribes una carta o con un párrafo y quieras hacer que tenga negrita, nosotros podemos incorporar what you see, what you get dentro de un HTML5 para poder eh, mover en tiempo real el bold de un texto o poder ampliar la fuente o reducir o hacer cualquier cosa como si lo hiciéramos en Word. ¿Me hago entender? Eso lo podemos hacer con HTML5 y esto favorece el almacenamiento del lado del cliente hasta recuperar el estado de la conexión. ¿Listo? A través de multimedia, el HTML5 permite la manipulación de contenidos multimedia mediante el uso de elementos. Por ejemplo, lo que ustedes van a ver de ahora en adelante en HTML son las menor que y mayor que son etiquetas. Estas etiquetas eh, existen en diferentes maneras. Por ejemplo, la etiqueta audio, la etiqueta video, implementan el uso de la tecnología WebRTC utilizando APIs o APIs, que son Application Programming Interface, que permiten almacenar y utilizar la imagen de la cámara del ordenador. Incluye el elemento track que agiliza el uso de los subtítulos y los capítulos, por ejemplo, de una serie en Netflix u otros elementos que, por ejemplo, YouTube contenga o lo que se puede denominar, por ejemplo, como subtitulación en diferentes idiomas o lo que se puede llamar también como closed caption. ¿Sí? Esto lo hace HTML5 de una manera muy interesante por lo semántico y la fácil comprensión de la implementación de este lenguaje. Perfecto. También hay una novedad muy interesante de gráficos y efectos 2D y 3D con HTML5, que es la utilización del elemento Canvas y el formato SVG. O sea, esto lo vamos a utilizar bastante, respetados estudiantes. La idea es que ustedes aprendan y practiquen mucho, por eso vamos a empezar fuertemente a realizar una serie de ejercicios, pero en lo que se llama Canvas y lo que se llama SVG es prácticamente poder convertir lo que hagamos vectorialmente en código e incorporarle programación para poder realizar, por ejemplo, videojuegos. ¿Sí? Entonces, eso lo permite hacer HTML5 con la tecnología SVG y la tecnología Canvas o la etiqueta Canvas, que no es más sino la lógica de programación interactiva y dinámica de JavaScript incorporado en el Canvas y permite la creación y construcción de gráficos y efectos 2D y 3D. ¿Listo? Hablando del rendimiento y la integración, el HTML5 agiliza procesos de velocidad en eventos interactivos, facilita el cargue de páginas de manera asíncrona gracias al apoyo de la tecnología Ajax. Ajax es una tecnología de indexación lógica a través de palabras clave para, digamos, posicionar o organizar las búsquedas o crear motores de búsqueda dentro de nuestro propio HTML5. Piénsenlo así, es muy similar a cuando nosotros, por ejemplo, buscamos en Google, pero que podamos nosotros incorporar Ajax dentro de un HTML para que encontremos la información que esté albergado dentro de ese HTML. Entonces, Ajax permite esa tecnología, es un alto rendimiento en la nueva generación de motores de JavaScript, el uso del atributo Content Editable, que permite que el sitio web sea una wiki. También lo podemos hacer, usa el Request Animation Frame, también haremos un ejercicio de Request Animation Frame porque en pocas palabras tiene que ver mucho con los sprites o los sprites de las animaciones para los videojuegos y tiene que ver con lo que hemos hecho con diseño de personajes para un óptimo rendimiento, ya que controla la renderización y controla el manejo de la pantalla completa y le apuesta a una aplicación offline funcional. Entonces, eso también es muy interesante de este lenguaje. Asimismo, el acceso al dispositivo permite múltiples reconocimientos de acceso al dispositivo desde el manejo de la imagen de la cámara web. Por ejemplo, nosotros podemos hacer peticiones para activar la cámara web que se pueda ver. Lo mismo podemos hacer eventos táctiles, podemos incorporar la geolocalización o
como a lo Google Maps o a lo Waze, se puede incorporar orientación del dispositivo y bloqueo del movimiento de la pantalla. A nivel de CSS3, el HTML5 está muy integrado con CSS3, ya que posee una optimización de varios elementos del estilo comprendidos entre el primer y cuarto nivel, incluyendo ajustes de fondos, bordes, animación con transiciones, tipografías y sus respectivas decoraciones con un diseño de presentación más flexible. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Entonces, hablemos un poco de el aspecto técnico y la creación de HTML5, o sea, de propiamente el lenguaje, porque aquí hay unos elementos de incorporación de sintaxis, pero antes de comenzar el tema de sintaxis, pues la idea es entender cómo podemos usar estos recursos. Entonces voy a volverme aquí a nuestro artículo de blog del curso y vamos a ir aquí donde dice lenguaje HTML y ya ustedes entendieron, por supuesto, lo que es HTML5 de manera resumida, pero hablaremos aquí de lo primero que es HTML y la semántica web. Entonces, lo que yo les decía, ahora HTML es muy semántico, pero este gráfico lo resume completamente. El lenguaje HTML, que es un lenguaje de marcas, por eso tiene menor que y mayor que, el lenguaje de marcas, está muy integrado para organizar eficientemente las páginas web y poderlo visualizar a través de un navegador, en este caso, por ejemplo, Google Chrome. Y esto queda guardado en un folder y se trabaja con lo que se denominan las etiquetas. Entonces, ¿qué es una etiqueta HTML? Pues básicamente en los navegadores tienen varias formas de acceder al código HTML de la página. Por ejemplo, si aquí ustedes están, por eso les decía que estuviéramos por supuesto en un computador pulsando la combinación de teclas Control U, nos va a aparecer, por ejemplo, el código fuente de esta página. Entonces hagamos el shortcut, por ejemplo, yo estoy aquí, le digo Control U, mire, hago Control U, fíjese, estando desde el navegador de Chrome, ¿cierto? Eh, hago Control U y veo el código HTML de esta página. ¿Me hago entender? Mire, de esta página que precisamente les estoy compartiendo a través del chat para que ustedes accedan. Cuando yo estoy en el navegador de Google Chrome, pues puedo acceder y puedo ver, cuando le digo Control U, puedo ver el código HTML de esa página. ¿Listo? Entonces, espero que lo hayan hecho porque ese es uno de los shortcuts que vamos a entender cómo están construidas las páginas web a través de un código HTML. ¿Listo? Eso es como tal, pero también si pulsamos en el navegador el shortcut Control Shift I, nos permite acceder a la pestaña Elements, la cual, o simplemente haciendo un clic con el botón derecho y dándole en inspección, nos puede mostrar un panel mucho más avanzado de la configuración de cómo está construido el sitio web. Entonces hagámoslo, mire, clic derecho encima, inspeccionar. Y fíjese que cuando le digo clic derecho encima e inspeccionar, me sale esta ventana que les estoy mostrando aquí. Esta ventana contempla o integra todo el código de esa página web que estamos consultando, donde está discriminado el tema de HTML. Entonces, ¿por qué es importante entender que hay ahí HTML? Porque precisamente cuando trabajamos con estos lenguajes, necesitamos saber cómo están construidos para que nosotros podamos construirlos o, de hecho, copiar de una forma eficiente el código entendiendo
porque funciona de ese modo, o sea, entendiendo su funcionamiento y su lógica como tal. ¿Listo? Bueno, entonces eso lo hacemos con clic derecho, inspeccionar. Uy, perdón, perdón por el bostezo, lo siento. Entonces, ¿dudas, inquietudes hasta ahí? Bueno, entonces, dicho documento, o más bien, lo que se denomina HTML, está formado por etiquetas que son la base del lenguaje HTML. Y una etiqueta, existen muchas clases de etiquetas, ¿sí? Cada una se utiliza para contener la información y darle cierto significado de manera organizada y eficiente a las páginas web. Entonces, existe el HTML a través de etiquetas. Entonces funciona así, mire, esto es una etiqueta de apertura, esto es el contenido y esto es una etiqueta de cierre, ¿sí? Entonces, así es como empiezan a construir las webs. Bueno, entonces, en HTML no se puede utilizar cualquier palabra, es decir, yo no puedo incorporar etiquetas nuevas, sino que tenemos que usar unas etiquetas que vienen por defecto. Por eso yo les pasé este documento PDF que ustedes están viendo aquí en pantalla, el cual se llama Documento and Header Tags. Aquí lo que ustedes ven que está en color naranja son las etiquetas que utilizamos para construir las webs. ¿Listo? Entonces, por eso se utiliza esa, este PDF. Y en su lugar existen una serie de etiquetas concretas que están en ese PDF y cada una de ellas tiene una finalidad y unas características propias que tendremos que utilizar según lo que se requiera cuando estemos construyendo páginas web. ¿Listo? Entonces acá tenemos un ejemplo que lo que ustedes ven aquí en esta documentación de lo que está en negro es un ejemplo de un código HTML que está con unas etiquetas. ¿Sí ven? Que están con unas etiquetas. ¿Ya se durmieron? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo vamos? Afirmativo, profe. Muy bien, entonces, Bien, 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 bien. eso. Entonces, fíjese que aquí, en este código que ustedes ven, mire cómo necesito que sean muy hábiles viendo. Hay una P al principio. Eso es una etiqueta que se llama paragraph, o sea, párrafo, ¿ok? Y al final también hay una etiqueta con una P, pero si se fijan tiene un slash. Esa es la misma etiqueta paragraph, párrafo de cierre, pero dentro de ese texto también tenemos una etiqueta strong y también un strong con un slash. Ese strong es una etiqueta de apertura y una de cierre. Lo mismo pasa con el párrafo. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la primera etiqueta P se utiliza para contener párrafos, mientras que la segunda, strong, indica que la palabra tiene mayor importancia del texto, es decir, que tiene bold o tiene negrita, el texto tiene negrita. Entonces también se habrá observado que se pueden anidar las etiquetas. La anidación de etiquetas es muy importante y necesito que lo entiendan. Eso lo haremos eh, conforme vayamos practicando, pero también observen que se puede anidar, reitero, las etiquetas. O sea, es decir, usted puede coger una etiqueta como la P y puede por dentro colocar strong. ¿Ok? O viceversa, usted puede poner strong afuera y puede poner P adentro. Una etiqueta puede gobernar otras etiquetas internamente. Y eso es el potencial o una de las virtudes que tiene el HTML5 a través de la anidación. ¿Mm? Ya más adelante veremos ejercicios, pero eh, ahora hablaremos de lo que es la semántica. Sin embargo,
voy a hacer algo con ustedes. Si les parece, vamos a tomar un pequeño break, un pequeño break de 15 minutos para continuar con esta teoría. ¿Por qué? Porque necesito que eh, nos tomemos un café, usted abra los ojos muy bien porque voy a explicar qué sigue con respecto a la semántica y también haremos un ejercicio para cerrar nuestra clase del día de hoy em, de una página web, ¿sí? La cual ustedes me van a tener que presentar la próxima clase junto con los temas pendientes de diseño de personajes. Entonces, 15 minutos son Profe, las, qué dígame, pena, qué pena. ¿Y cuándo sería la próxima clase? yo les aviso, yo les aviso porque con Johan, yo les aviso porque hay cierre de trimestre, ¿no? Entonces Sí. posiblemente, según cronograma, puede que sea dentro de 15 días o cuando nos asignen. Pero sí lo que quiero es que ustedes se lleven una muy buena práctica y por supuesto se lleven un material de aprendizaje, el cual ustedes me van a traer en nuestra próxima oportunidad, que ya puede ser de hoy en 8 o de pronto no, y puede ser en 15 días. ¿Listo? Vamos a tomarnos un pequeño breakcito para que abran los ojos un poco, que siento que de pronto se les están apagando los ojos. Entonces vamos a echarnos agüita en la cara y ya regresamos.